solo de responsabilidad, seriedad y sino además calidad de información, que eso es un poco la propuesta de todos los temas que hemos venido tratando, es decir, como siempre, hacerles llegar lo más transparentemente objetivamente los distintos temas que hemos venido proponiendo. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la presentación de quienes hoy comparten esta mesa conmigo. Dos profesionales muy conocidos del medio, y yo los voy a invitar a que cada uno de ellos se presente como es de estilo por sí mismo, el que guste. Bueno, al doctor, que es más viejo que yo. Bueno, soy el doctor Nelson Fornaro, ginecólogo de este medio, y trabajo en la especialidad de hace 18 años en la institución en Camdel y en el Ministerio de Salud Pública en el Hospital de Lima. Muy bien. Doctor. Sí, soy el doctor Mautone, soy médico psiquiatra acá del departamento, hace 10 años que estoy radicado acá. Y bueno, ejerzo como médico psiquiatra también en Camdel, en el Ministerio de Salud Pública. Perfecto. Además, como es obvio, lo anunciamos ya al inicio de este programa de hoy, es un tema que involucra de alguna manera distintos aspectos y entre ellos uno también de mucho interés, sin duda, es el legal. Es decir, cuál es la legislación de nuestro país sobre este tema. Para ello, vamos a tener una entrevista que hiciéramos en el correr de las horas del día de hoy, en la tarde de hoy, al doctor Rubén Piquinela, que nos va a aportar todo ese bagaje de conocimientos sobre lo que es la legislación entonces en esta temática. Y para comenzar, muy someramente diría, porque supongo que a lo largo de esta propuesta se va a ir profundizando, como es lógico, a medida que vayamos teniendo más datos. Es decir, desde sus dos especialidades, ¿cuáles serían las cosas jerárquicas que ustedes marcarían? Y pienso que tal vez por comenzar por la definición o el concepto de aborto y sus distintos tipos sería un buen comienzo. Muy bien, el aborto es la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas, o sea, un embarazo normal dura 40 semanas. El aborto se puede dividir en dos tipos de aborto, el aborto espontáneo y el aborto provocado. El tema de hoy es el aborto provocado, o sea, el aborto intencional. No deja de ser muy importante también el aborto para el médico, para el ginecólogo, el aborto espontáneo, porque es muy importante, sobre todo con una serie de mujeres que han sufrido de este problema, y es un tema aparte, ¿no? No deja de tener su gran importancia. El aborto provocado, bueno, tiene múltiples causas, es el embarazo generalmente no querido, o el embarazo que muchas veces ha sufrido por diferentes razones, de diferentes noxas que actúan sobre él, y entonces llevan a la pareja a consultar al médico para ver cuál es la importancia que ha tenido esa noxa o ese medio ambiente sobre el futuro de su hijo, ¿no? Y eso muchas veces ayuda a la decisión de la pareja a realizarse el aborto o no. Y en eso el ginecólogo tiene que tener una responsabilidad muy grande, ¿no? Y plantear muy claramente las razones de importancia son por suerte cada vez son menores, ¿no? Porque la ley avanzando en la medicina se ha logrado atacar esas razones y sobre todo la salud de la madre, que muchas veces está en juego en el embarazo. Entonces las razones definitivas que llevarían a la interrupción de un embarazo, por suerte, son cada vez menores, ¿no? Perfecto. Doctor, sobre su especialidad concretamente, me gustaría algún también paneo de situación. Sí, en la especialidad yo lo que te querría comentar, que habíamos comentado un poquito antes de empezar acá, que el tema del aborto es un tema muy complejo, porque cuando nosotros hablamos de aborto no estamos hablando de una única situación. Es decir, ya el colega Fornaro hizo una gran división entre lo que es el aborto espontáneo y el aborto inducido, ¿no? Pero vamos a referirnos específicamente a quien va a hacerse un aborto en forma voluntaria para interrumpir un embarazo.
las situaciones son tan diferentes, que sería imposible hablar del aborto en general, hablando desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Sino nosotros tendríamos que ir dividiendo los diferentes tipos o las diferentes motivaciones que pueden ir a la persona que va a hacerse un aborto. Te corto apenitas porque se me ocurrió en este momento un planteo, una pregunta que me gustaría no dejar pasar el minuto, ¿verdad? Tú hablabas de distintas razones por las cuales se puede llegar a ellas. Indudablemente, cualquiera de nosotros en este instante se me ocurre que debemos de pensar en más de una, obviamente. La pregunta que yo te haría es, ¿importa, desde el punto de vista psicológico me refiero, realmente la razón que motivó la toma de esa decisión, o definitivamente existe un fondo común que deja de pronto un efecto resaca, llamémosle, a quien decide esa manipulación u opción? Es decir, cambian que el motivo me deja a mí más aliviado en el después, o de todas maneras me determina. No, cambia sustancialmente. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener mi opinión respecto al aborto, ¿no? Mi convicción puede ser muy firme, pero esa convicción que yo tengo sirve pues exclusivamente para mí, que soy hombre, que soy casado, que tengo un buen nivel social o cultural, un buen nivel económico, que soy instruido. Digo, pero esa misma motivación o esa misma convicción que yo tengo se puede aplicar, por ejemplo, a una mujer soltera de un medio socioeconómico deficitario, con un nivel intelectual disminuido, o se puede aplicar lo mismo a una mujer que ha tenido 4 o 5 hijos y que de repente no desea tenerlo más. Es decir, cada situación personal va a predisponer al sujeto ante el aborto de una manera totalmente diferente. Sin duda. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de 2 mujeres, bueno, hay que ver, hay mujeres que ellas asumen su aborto porque entienden que lo tienen que interrumpir, porque no desean tener más hijos, y que van en situaciones claras. Una mujer que dice, bueno, yo tengo 4 hijos, tengo mi matrimonio bien constituido, tengo 4 hijos, yo no quiero tener más, por X causa, resuelvo en conjunto con mi esposo suspender este embarazo, ¿no? Y se hace un aborto. Eso es una cosa. Una situación opuesta, o por lo menos bastante diferente, es una jovencita, 13, 14 años, sin ninguna experiencia, que por una relación sexual, o varias, pero en una relación sexual, sin desearlo, queda embarazada y sufre una presión social o familiar tan intensa que la llevan a ella a interrumpir un embarazo. Digo, las situaciones son totalmente diferentes. Yo sé que sí, pero el efecto final sobre la persona. No, claro, entonces el efecto final va a ser diferente. Porque si la persona está convencida de que ella lo está haciendo bien, que es lo que dispone, está de acuerdo con el marido, por ejemplo, te digo, bueno, de repente la culpa está muy diluida, lo que es su deseo de maternidad ya lo tiene colmado, es decir, ella no ve frustrada su maternidad por un aborto. En cambio, totalmente diferente, de repente, como te digo, para una jovencita que no ha sido madre y que tiene un aborto y que de repente a causa de ese aborto queda con esterilidad, por ejemplo. Entonces, el resultado o el después, que tú me preguntabas un poquito del antes o el después, puede variar mucho. Ahora, vamos a hablar del antes, es decir, lo que decía, ¿no? Como que el antes, es decir, lo que puede llevar a que una persona haga un aborto pueden ser tantas motivaciones, ¿no? Que nosotros querer decir, bueno, todas las tenemos que medir con la misma vara es totalmente imposible. No, tengo claro de que ninguna disciplina se debe medir con la misma vara, ¿verdad? Entonces, digo, ese es el punto de partida que nosotros tenemos que tener. Es decir, la opinión que tenga una persona puede ser muy, muy válida para esa persona, pero puede no aplicarse para nada, o el mismo que la misma convicción no tener ningún valor para el otro. Y sin embargo, los dos ver las cosas desde su punto de vista. Por ejemplo, y apelo a tu experiencia en este sentido. En estos años que llevas de profesión, diría, esa razón que me lleva a mí esa toma de decisión, ¿verdad?, que yo jerarquizo las tantas razones que pueden existir, que las hay indudablemente, y entonces opto por esa decisión, por entender que es la menos dañina, ¿verdad? Luego, esa misma, digamos, idea, permanece pasada la experiencia, y ahí es donde apelo a tu experiencia de consultorio, si la has tenido, en este tema. La mamá que así decidió, ¿mantiene esa jerarquía del por qué llegó ahí después?
o él después le mueve de tal manera que puede modificar eso que inicialmente fue jerárquico. Yo te digo, porque después de eso te haría una segunda pregunta. Claro, te vuelvo a lo mismo, es decir, no se pueden comparar. Te voy a poner dos ejemplos concretos. Cuanto más sana mentalmente es la madre, mejor asume su aborto. Es decir, cuanto más patológica psicológicamente es una madre, no, peor asume su aborto. Si cuanto más firme es la mujer, más desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Es decir, menos problemas tiene, asume perfectamente bien su aborto siempre y cuando ella lo haya decidido, ¿me explico? Por supuesto. Cuando la madre de alguna manera no está bien psicológicamente por cualquier causa y sufre un aborto, después las consecuencias son mucho peores. Bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Entonces, claro, como yo te puedo decir que hay mujeres no casadas o solteras que vienen después de un aborto mucho más tranquilas, porque han visto que de alguna manera todo aquello que se le había venido abajo, todo aquel gran cambio en su historia que había venido por un embarazo, bueno, a lo que resolvieron ese problema vienen mucho más tranquilas, ¿no? También te digo la otra, ¿no? Es decir, la persona que fue a un aborto porque quiso hacerse un aborto, pero después de eso sufre una gran culpa o sufre una cantidad de problemas que la llevan a tener trastornos posteriores. Parecería una condición bastante importante entonces la autodeterminación de esa mujer que llega a practicarse el aborto, es decir, que ella sea la que lo decida y que lo decida realmente porque sienta que aquello es la mejor opción de las que tiene a su alcance. Claro. ¿Entendí bien? Eso es lo que quiero que me esclarezcas, ¿sí? Sí, por supuesto. Entonces, en los países, por ejemplo, donde el aborto está legalizado, y que es donde podemos tener unos parámetros, porque en el nuestro, al que no está legalizado, es decir, siempre que está en la clandestinidad, eso ya trae toda una cantidad de componentes psicológicos, una movilización espantosa. Es decir, en los países donde el aborto está legalizado hace muchos años, estudios previos y estudios actuales muestran que actualmente se sufren mucho menos las consecuencias de un aborto que lo que era anteriormente, porque no estaba todo ese condicionamiento social. Es decir, a lo que la persona puede ir con total libertad a tener el aborto, ¿no? Bueno, está, ella lo asume, no hay ningún tipo de problema, y se ha visto que un porcentaje muy alto, en algunas estadísticas hablan de un 70 o 75% de las mujeres después del aborto quedan sin ningún tipo de secuelas psicológicas, ¿está? Lo cual, antes de que viniera todo ese condicionamiento, cuando la mujer tenía que hacer algo clandestino, que corría riesgo su vida, que sabía que todo eso le generaba, le podía generar riesgo real de vida, ¿no? Y todos los problemas que le traía, bueno, se veía que eso traía mucho más problemas psicológicos que lo que sucede actualmente, ¿no? Correcto. Doctor, no sé si sobre esta parte de la exposición que hizo su colega, bueno, querrías agregar algo, por favor. No. De lo contrario, seguiríamos. Estoy completamente de acuerdo. De acuerdo. Bárbaro. Entonces, vamos a ir a un corte publicitario y en el segundo bloque tenemos para hacer una serie de propuestas que hiciéramos en la calle. Para nuestro segundo bloque comenzaríamos así. Lo hacemos ahora mismo. Cambio de propuesta entonces, en lugar de esperar el segundo bloque, concluimos este primer bloque con las encuestas callejeras que hiciéramos esta tarde en nuestra ciudad. Bueno, particularmente no estoy de acuerdo con el aborto, porque considero que desde el momento de la concepción ya estamos en presencia de un ser vivo, y en este caso de un ser humano, que merece todo nuestro respeto y ya todo nuestro cariño. Desde el momento que es concebido, lo ideal sería que fuera concebido por amor, ¿verdad? O con amor. Desgraciadamente no se da siempre, sino que a veces es consecuencia de un momento de placer. Pero mi opinión es que el aborto no debería legalizarse como en algunos países. Ay, yo no estoy de acuerdo con el aborto. No me parece justo que maten una vida. Nadie tiene derecho. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero pienso que más que nada... ¿Cómo? Repetime tu posición porque justo estaba haciendo el pasaje. No estoy de acuerdo con el aborto, pero pienso que debe ser una de las pocas cosas que se pueden prevenir, de acuerdo con la información. Si estuvieran más informados, se evitaría llegar a Este es nuestro primer paso, mostrar esto. Nuestro segundo paso tiene que ver precisamente con lo que acabas de nombrar. Muchas gracias. Por favor. Por favor. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pienso que las cosas hay que pensarlas antes y que no tenemos, ninguna persona tiene derecho a quitarle
la vida a un ser, porque desde el momento que está engendrado, sea por amor o por casualidad, como lo vemos muy comúnmente, tenemos que tomar la responsabilidad del caso, por lo cual estoy totalmente en desacuerdo con el aborto. Muchísimas gracias. Bueno, soy en contra de eso. ¿Por qué motivo? No me gusta, nunca me gustó eso, ¿viste? ¿Considerás que no hay ninguna razón que lo llegue a justificar lo suficiente? Lógico. Te digo la verdad, no me gusta. Ok, muchas gracias. Bueno, yo estoy en contra del aborto, porque empezando que es un ser humano que no nace, es un ser humano que pudo llegar a ser alguien y no fue, pero además hay muchos miles de personas que no pueden tener hijos y están como desesperados por adoptar. O sea, esos niños tendrían posibilidades de ser insertados en una familia y llegar a ser, bueno, una persona total, digamos. Muchísimas gracias. Es pésimo. ¿Por qué motivo? Y porque eso tiene que pensarlo antes de engendrar de repente hay ciertos casos que se están obligados por tantos motivos, por lo que puede ser la madre o por una enfermedad o porque el niño, bueno, todo así, pero además que sea una cosa normal, lo veo pésimo. O sea, concretamente usted no considera posible justificar esto, salvo en esos casos muy particulares. Particulares, seguro. Muchas gracias. No estoy de acuerdo. ¿Cuáles serían las razones por las que eso ocurre? Mira, hay que pensarlo mucho y ser consciente hoy en día de lo que estás haciendo. Para eso hay pastillas y hay muchas, pero muchas cosas que hay que estar muy consciente de eso. ¿No hay ningún caso en particular que tú consideraras suficientemente justificable? Claro, sí, tenés muchas. El médico te puede dictaminar que no puedes seguir adelante con ese embarazo. Pero como primera medida, tú entiendes que lo rechazas de plano, salvo esas situaciones particulares. Sí. ¿Tiene que ver el acto responsable de quien llegara a tomar esa decisión o no, pero que medie la responsabilidad en esto? Corres el riesgo, corre tu vida. He conocido chicas que les ha ido muy mal y no han podido tener más familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, del aborto, soy partidario del aborto. ¿En qué caso, si tiene alguno en particular o es en general libre albedrío? Casos, por ejemplo, de salud, de personas, madres que han tenido enfermedades, por ejemplo, que pueden salir niños carenciados. Yo opino que se puede hacer el aborto. Sacando esa gama de situaciones que indudablemente tienen mucho que ver con un compromiso de una decisión tal vez con mayores detalles. En términos generales, ¿usted lo aprueba o no? Lo apruebo, sí. Lo apruebo. Para cualquier caso que así se decidiera. Para cualquier. Libre albedrío, entonces. Es una parte de derecho individual también. Muchísimas gracias. El tema que proponemos esta noche precisamente es el aborto. Y acabo de ver esta belleza que acabaste de tener. Entonces me inspiré en preguntarte, ¿qué opinas al respecto? Y ya ve que no estoy ni ahí con el aborto, digo, porque... O sea, la decisión de tener el bebé así, re importante para nosotros fue, porque estamos a favor de la vida. ¿Está? Es un tema dificilísimo, porque y los propios políticos se animan a hablar de esto. Pero yo te digo, yo estoy de acuerdo con el aborto. Para mí, yo soy agnóstico, ¿viste? No tengo religión, no tengo nada, ¿viste? No. Creo que influye, puede cambiarle la vida a una persona radicalmente, tener un hijo que no desea o que no puede tenerlo. Entonces yo creo que sí que... Es una convocatoria que cada uno individualmente así lo decide y tenga la libertad de hacerlo. Es lo que tú estás de alguna manera opinando, ¿verdad? Sí. Opino que sí, que la persona que se quiere hacer un aborto... Bueno, antes que nada te diría que pienso que no es un tema como para tratarlo en 2 minutos. Sin ninguna duda. Pienso así, pinceladas gruesas. Lo vamos a tratar profundamente esta noche, ¿verdad? Ahora pienso que en determinados momentos son los que... O mejor dicho, las circunstancias que rodean el caso son los que dicen si es realmente algo que se puede hacer o algo que no se puede hacer. Pienso que no sea una cosa como para tomarlo aisladamente, decir el aborto sí o el aborto no, sino que hay un entorno, hay una circunstancia
que pienso que son las que mandan en la casa. O sea que el contexto y la toma de responsabilidad de cada uno individualmente ante ese suceso concreto que esté viviendo. Pienso que sí. Muchísimas gracias.